Científicos de un instituto de investigación del SIDA en Barcelona confirmaron el segundo caso en el mundo de curación de un paciente con VIH. Se trataría del denominado paciente de Londres, que fue sometido hace un año a un trasplante de células madre. Llevaba 30 meses sin signos del virus. Bueno, queremos conocer sobre esta noticia, este avance. Nos acompaña Claudia Cortés, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Buena noticia. Buena noticia, Sí, buena noticia. Segundo caso. Cuéntenos de qué se trata. Este es un paciente que tiene VIH hace muchísimos años, pero que además él tuvo una neoplasia, un linfoma que requirió un trasplante de médula. Por lo tanto, para el tratamiento del trasplante de médula, el paciente recibió una quimioterapia y una radioterapia muy intensa para poder reemplazar su médula enferma por este cáncer por una médula de un donante. Se eligió un donante que tiene una pequeña mutación que lo hace resistente al VIH. Este es el segundo caso. Se sabía eso, ¿no? Que el donante tenía esa mutación. Así es, se busca un donante que tenga esta mutación, que es una mutación muy infrecuente, es muy difícil encontrar donantes así. Esta es la segunda vez que esto se logra replicar. Existe lo que se conoce como el paciente de Berlín, que ya lleva 12 años sano. Este es el paciente de Londres, que recibió el trasplante hace un poquito más de 2 años y lleva casi 18 meses sin terapia para el VIH, y efectivamente el virus no ha reaparecido. Pero es súper importante recalcar que si bien en estos dos casos el virus ha desaparecido, al parecer en forma permanente, al menos en el paciente de Berlín ya lleva 12 años, en este otro lleva casi 2, y estos dos pacientes se han curado, no es una cura masiva, no es que yo mañana pueda empezar a poner trasplantes de médula en mis pacientes con VIH, porque el trasplante de médula es un procedimiento que tiene alta mortalidad, que solo tiene indicación en caso de algunos cánceres muy específicos como una medida de salvataje. Por lo tanto, sí, es una muy buena noticia porque abre puertas para hacer nuevas líneas de investigación, pero no es que se haya curado el VIH. Claro, no es una cura masiva, es para estos casos particulares. Así es. A ver, me interesa mucho que profundice en lo poco seguro que es este tratamiento, porque acá estamos hablando de personas que han sido afectadas por un cáncer sanguíneo, claro, ¿cierto? Exactamente. Y en ese caso, cuando hay una persona que está gravemente enferma, merece la pena o vale la pena correr el riesgo y la terapia de la célula madre, digamos, y ese 10% de mortalidad se puede aplicar porque hay dos caminos que enfrentar, ¿no? Lo que pasa es que en estos dos casos, y esto se ha tratado de repetir en varios otros pacientes que no ha tenido éxito, o porque pacientes con la misma configuración. Con la misma VIH, que tienen un cáncer, que necesitan un trasplante de médula, o han fallecido a consecuencia de las complicaciones de su patología del cáncer o del trasplante, o no han fallecido, han andado bien con su cáncer, pero el VIH ha reaparecido. Entonces, solo en 2 oportunidades se ha logrado este éxito. Estos son pacientes que tienen su VIH, que habitualmente está muy bien tratado y en forma exitosa con un virus indetectable, y eso lo alcanzan la gran mayoría de los pacientes. Hoy día el VIH, si tú te lo diagnosticas a tiempo y tomas el tratamiento adecuado, puedes tener una vida absolutamente normal, incluso sin transmitir el VIH a otras personas. Estas dos pacientes además tuvieron un cáncer, tuvieron un linfoma, que es un cáncer a la sangre, que requerían como tratamiento para el linfoma hacerse un trasplante de médula. No tienen otra alternativa, esos son pacientes que trataron con quimioterapias convencionales, las quimioterapias no sirvieron, el linfoma recayó, y como respuesta a eso la única opción terapéutica para mejorarse del linfoma era trasplantarse la médula. Entonces se hizo el ejercicio de buscar un donante que tuviera esta mutación que los hace resistentes al VIH y tuvo éxito. Pero, insisto, no es una manera de curar el VIH. ¿Qué puertas se abren bajo su punto de vista para que este sea el punto de partida para tal vez descubrir un nuevo camino que sí permita hacer más extensivo este tipo de tratamientos? Se abre una puerta en que nos muestra en que si uno tiene esta mutación, si uno pudiera modificar genéticamente las células, el virus no puede ingresar. Lo que tienen estos pacientes es que recibieron un tipo de sangre, un tipo de médula que es resistente al VIH. Eso es muy infrecuente en la población general y es una mutación conocida. Si nosotros pudiéramos de alguna manera, con las nuevas tecnologías, con esto famoso del CRISP, que es como una edición genética, podríamos generar células que sean resistentes al VIH. Este es un camino súper largo en el fondo. También podemos ir investigando cómo ir manejando el sistema inmunológico para que se haga resistente al virus. Hoy día el VIH tiene un tratamiento que habla de una cura funcional. Las personas siguen teniendo el virus en cantidades muy mínimas,
pero pueden funcionar perfectamente. Y yo quiero recalcar eso, quiero recalcar porque en Chile en este momento nuestro principal rol hoy es hacer diagnóstico, que todo el mundo se testee para poder encontrar a la gente que no sabe que tiene VIH, para que ellos comiencen a tratarse, se tomen sus medicamentos y puedan tener una vida normal. Si tú piensas, en este momento hay 35 millones de personas con VIH en el mundo, han fallecido muchos millones más y solo 2 personas se han curado. Entonces, tampoco hay que tener esa esperanza de una cura muy cercana, porque a mí me pasa que cuando salen estas noticias, después llegan los pacientes, me quiero curar. Claro. Ya, le digo, yo te voy a dar un tratamiento que es muy fácil, que es muy amigable de tomar, con pocos efectos adversos, muchos casi sin efectos adversos, y vas a tener una vida normal. Entonces, ese es nuestro primer paso y a eso tenemos que enfocar hoy en Chile. Por supuesto que en el mundo de la investigación se tienen que seguir desarrollando herramientas para, por ejemplo, ojalá tener una vacuna, y se están partiendo nuevos protocolos de estudios con una vacuna nueva, una vacuna que permita no infectarse de VIH, o tratamientos que puedan hacer, en el fondo, desaparecer el virus. Esa parte hoy, como curarse con un tratamiento convencional, es difícil. Por eso tenemos estos tratamientos que hacen una cura clínica. ¿Qué desafíos plantea en este tipo de investigaciones en el caso de hablar de modificación genética? Es un tema complejo, es un tema complejo técnicamente y es un tema complejo que hay que discutir ética y socialmente. Estas tecnologías nuevas están permitiendo hacer mucha o permitirían hacer manipulación genética para tratar enfermedades muy específicas, que son un gen que está alterado, entonces yo voy y lo edito, por así decirlo, lo corto o lo agrego o lo pego para poder cambiar cómo se van expresando los genes. Pero falta todavía, falta para llegar a esa clínica, es una tecnología que está partiendo. ¿Falta porque no tenemos el conocimiento o la tecnología adecuada o falta porque también hay reticencia en la comunidad científica en parte de ir más allá? Yo creo que hay de las dos. Nos falta todavía, se han hecho intentos de modificar y hacer células resistentes al VIH con este mecanismo y no han resultado, pero también es una tecnología que es sumamente nueva, entonces todavía hay que explorarla un poco más. Sí, de todas maneras, cuesta entender por qué hay ciertos pasos que pese al avance científico no se pueden dar. Tenemos una reconfiguración de las enfermedades, los virus evolucionan. Entiendo que también en SIDA está ocurriendo un poco eso, que las efectivas terapias, triterapias y otras herramientas que existen, en algunos casos también están teniendo algunas dificultades porque el propio virus ha ido cambiando. Efectivamente, el VIH tiene la ventaja comparativa desde la perspectiva del virus que muta y va cambiando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, terapias que en algún momento me sirvieron, medicamentos antivirales que son útiles, si el virus muta, si el virus cambia, van a dejar de servirme. Ahora, si yo soy un paciente ordenado, me tomo mis remedios todos los días como se deben tomar, las probabilidades de esa mutación bajan muchísimo. El problema es cuando yo me tomo los remedios día por medio, me los tomo 3 días y paro 4. O sea, la misma terapia permite... La misma terapia permite aplacar las posibilidades de una mutación viral, no hacerlas desaparecer, pero sí disminuir muchísimo. En la gran mayoría de los pacientes que el tratamiento fracasó es porque se tomó mal sus remedios y eso permitió que el virus mutara. Si yo me tomo bien los remedios y soy súper ordenado, lejos lo más probable es que mi medicamento me sirva por muchísimos años. Y en este momento existe tecnología, hay muchos medicamentos, por lo tanto yo puedo ofrecerle un segundo esquema, un tercer esquema de rescate. Sí, bueno, esa es una tremenda solución que hace no mucho tiempo... No muchos años, efectivamente. La nueva terapia antirretroviral... Mucha gente moría de SIDA y hoy eso día, ya no está pasando. Si uno se diagnostica a tiempo y se trata en forma efectiva, uno se va a morir de cualquier otra cosa. En Chile los hombres se mueren a los 78, 80 años de cáncer o infarto. Si yo tengo VIH y soy hombre, ¿por qué digo hombre? Porque es la gran mayoría de los pacientes en este país, se van a morir de 78, 80 años de cáncer infarto, no de SIDA, nunca les va a dar SIDA, no van a llegar a la etapa avanzada de la enfermedad siempre y cuando se diagnostiquen a tiempo. Claro, una de las características también del SIDA de siempre, que es la inmunodeficiencia adquirida, al estar bajo en defensa la gente moría de muchas enfermedades, ¿no? Se nos va el tiempo, pero quisiera preguntarle su punto de vista respecto a otro tema. ¿Cómo analiza lo que está pasando con el coronavirus como especialista y sobre todo lo que está ocurriendo en países de Europa, en países que uno dice tal vez tienen sistemas sanitarios bien preparados, pero esto está desatado y ha sido tan difícil de controlar? Para nosotros en el mundo de la infectología, como vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, esto ha sido bien alucinante. La verdad es que
uno puede ver en vivo y prácticamente siguiendo por Twitter o por todas las redes sociales cómo el virus ha ido creciendo. Los virus mutan, tienen esa capacidad, tienen esa maravilla desde el punto de vista virológico y hace que enfermedades que en algún momento... Este es el mismo virus que causa el resfrío común, el coronavirus. El mismo. El mismo. Pero mutó, se combinó junto con coronavirus de animales y eso hizo que se volviera más agresivo. Lo estamos aprendiendo a conocer. Recién se hizo la primera alarma el 31 de diciembre, o sea, llevamos 3 meses en el mundo. Ha habido mucha colaboración científica desde China, desde Estados Unidos, desde los países que están involucrados. Chile también ha tenido una participación importante. Por lo tanto, aquí hay que estar muy al pendiente, hay que tener las medidas de precaución principales y, en el fondo, tampoco te puedo dar una respuesta de qué es lo que va a pasar, Lo sé, porque esto es muy evolutivo. Pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido en estos 3 meses? Como conocedora sobre todo los virus. Ha sido bien impresionante ver algunas respuestas gubernamentales como China, que tiene la capacidad de poner en aislamiento a 50 millones de personas y eso efectivamente fue un gran avance para poder bajar un poco la velocidad de diseminación de la enfermedad. Vemos ahora que Italia está haciendo lo mismo, es probable que España parta en políticas parecidas. Hay que recalcar que este es un virus que en la gran mayoría de la población va a causar una enfermedad leve, que no va a requerir hospitalización, pero ha sido de tanta diseminación que los poquitos pacientes que van a ser graves eventualmente van a ser muchos, porque hay mucha gente contagiada y esos van a requerir atención de hospitalización, van a requerir camas críticas con ventilación mecánica. Por eso es importante mantener en general las posibilidades de aislamiento cuando estemos en la fase en que esto se disemina más. En Chile todavía no hemos llegado ahí, los 17 casos que hay reportados hasta anoche se han podido todos seguir desde donde vienen, todos todavía vienen... Hay esa trazabilidad. Todavía hay esa trazabilidad. El camino, ¿no? Se puede saber el camino, cómo pasó. Ahora, ¿cómo ves el panorama acá en Chile? Porque esto nos está llegando también todavía en temporada prácticamente verano, aunque estamos en otoño, tenemos alta temperatura, en fin, pero hay mucha preocupación también porque siempre nuestro parámetro epidemiológico, si no me equivoco, es el comportamiento, por ejemplo, de la influenza en el hemisferio norte. Sí. En Estados Unidos fue feroz. Este año sí, si no me equivoco, murieron 18.000 personas. Sí. Entonces, ¿te preocupa el mix? Sí, me preocupa mucho el mix. Creo que es fundamental que la población se vacune. El programa de vacunación para la población parte ahora el 16 de marzo. Todo el personal de salud ya debiéramos estar vacunados porque para nosotros en los hospitales y las clínicas privadas ya partió hace 2 semanas atrás. Es fundamental vacunarse, es fundamental vacunar a toda la gente que está, a todos los niños menores de 10 años, a los mayores de 65 años, a los con patologías crónicas, a las embarazadas, independiente de en cuántas semanas de embarazos tienen. Ahora, ¿esto no sirve para nada el coronavirus? No, para nada. Pero si yo tengo una influenza y anda coronavirus circulante, voy a estar con mis defensas en ese momento más bajas, tengo riesgo de tener una infección por coronavirus mucho más grave. Y ahí en la práctica lo que te pasa es que de una gripe muy fuerte puedes caer rápidamente a una neumonía, a una falla respiratoria, una necesidad de ventilación mecánica. Por lo tanto, el llamado a la vacunación este año es muchísimo más importante que en otras ocasiones. Siempre es importante, ahora es más. Sí, y sobre todo para la población mayor, porque acá en Europa, sobre todo países con alto envejecimiento de su población, los casos que han afectado a mayores de 75 años han caído como dominó. La mortalidad sobre los 80 años sobre muchísimo 15%. Más, sobre 15%, eso es altísimo. Ahora tú dices Europa, pero en Chile también nos estamos envejeciendo. Es verdad. Así que en general hay que vacunarse todos los crónicos, todos los pacientes con patologías crónicas, todos los mayores de 65, los niños menores de 10 años, que son los grupos de mayor riesgo. Es cierto que en coronavirus, en COVID, los niños han tenido prácticamente 0 mortalidad, lo cual es maravilloso, es un alivio para los padres. Pero los niños se juntan con los abuelos. Igual se contagian. Igual se contagian y transmiten. Exactamente. Bueno, muy gentil por venir, por hablar de estos 2 temas que son muy interesantes y, bueno, contingentes, por cierto. Gracias, que tengan buen día.